Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. A esta hora comienza Poliedro Latinoamericano, un espacio en el que caminamos hacia la comunión, un punto de encuentro que cada semana nos permite descubrir la riqueza de los pueblos de América Latina y el Caribe. No hay un centro ni una periferia. Compartimos lo mejor de cada uno en busca de la armonía, como fruto de esa experiencia de fe que nos transforma. En Poliedro Latinoamericano valoramos las diferencias y aprendemos unos de otros, porque todo está conectado. Poliedro Latinoamericano es un espacio coordinado por el Centro para la Comunicación del CELAN, un equipo de profesionales integrado por Ángel Morillo, Giovanni Pinzón, Luz Marina Medina y quien les habla, Paola Calderón. Bienvenidos. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Luz Marina, bienvenida. ¿Y qué tenemos para hoy? Hola Paola y a todos los oyentes que nos escuchan en este momento. Precisamente hoy en nuestras secciones abordaremos los temas más relevantes con múltiples miradas y voces que enriquecen el diálogo fraterno entre todos nuestros oyentes, promoviendo un análisis profundo y una reflexión compartida sobre la realidad latinoamericana y caribeña. Pero Paola, cuéntenos, adelántenos algo de lo que estaremos viendo y escuchando en nuestro programa. En esta emisión de Poliedro Latinoamericano estaremos descubriendo escenarios y horizontes, un punto de encuentro que siempre tenemos a través de las noticias de todos esos acontecimientos que nos ayudan a fortalecer la misión y a conocer algo más de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Así que prepárense porque les tenemos muchas noticias y voces desde diferentes partes del continente. Bueno, y permanezcan en sintonía. Enseguida también compartiremos Convergencia, conectando historias, un encuentro de voces que nos acercan y nos enseñan. Los invito entonces para que nos sigan escuchando con atención y se dejen interpelar con testimonios para que conozcan de la realidad en la región. Y por supuesto, la buena música también hace parte de Poliedro Latinoamericano. Hoy estaremos disfrutando la música de alfareros, así que les deseo una excelente sintonía y que por supuesto se queden toda esta hora acompañándonos en Poliedro Latinoamericano. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. En Poliedro Latinoamericano también estuvimos explorando las opiniones de una religiosa escalabriniana. Convergencia, conectando historias. La hermana Leticia Gutiérrez Valderrama es una religiosa de nacionalidad mexicana, escalabriniana, misionera, asistente de enfermería y quien dentro de sus experiencias pastorales tiene muy acentuado el acompañamiento a la población migrante. Y además tenemos dentro de esa experiencia que nos ha transmitido el conocer cómo fue su paso por la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues ella fue secretaria ejecutiva de la Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana. Ella es nuestra invitada a Poliedro Latinoamericano. Estuvimos hablando sobre su experiencia pastoral, sobre su recorrido al servicio de la iglesia y todo aquello que ha tocado su corazón en ese encuentro diario con personas en condición de movilidad forzada, ya sea por desplazamiento forzado interno, ya sea por condición de refugio o por migración, porque México, sabemos, es un país de tránsito para los migrantes. Bienvenida, hermana Leticia. Muchas gracias, Paola. Gracias también a la audiencia que se interesa por este programa.
Hermana, ¿qué la motivó a convertirse en religiosa escalabriniana, que sabemos es una comunidad con un carisma muy especial, y desde luego trabajar con la población migrante y desplazada? Soy hija de familia migrante interna en México y hermana de migrantes que salieron cuando eran adolescentes. Hoy les llamaríamos adolescentes no acompañados. Y eso lo supe hasta que ya entré con las hermanas, que siempre había vivido en una familia muy inmersa en la realidad migratoria, pero hasta que entré con las hermanas pude identificar que nosotros éramos una familia con características migratorias y que mis hermanos habían sido migrantes, adolescentes no acompañados cuando ellos fueron. Hablemos un poco de su trabajo y aprendizajes en la creación de la iniciativa Misión con Migrantes y Refugiados en Ciudad de México. Es uno de los países, sobre todo, de mayor flujo migratorio. Es una organización que tenemos como escalabrinianas y que nace en el contexto del 2013, cuando empezamos a tener migrantes con víctimas de delitos graves, tortura, secuestro, intento de asesinatos. Y la iglesia en aquel momento, la iglesia institución, había cambiado su rol de acompañamiento pues a toda esta realidad que ya el sexenio del gobierno anterior nos había dejado. Entonces las hermanas escalabrinianas dijeron: no podemos dejar a las víctimas, necesitamos seguir acompañándolas, y por eso surge SMR, para acompañar a estas víctimas de delitos graves, y junto con ellos a los defensores y defensoras de derechos humanos que por su derecho a defender derechos humanos eran perseguidos, amenazados o tenían que ser desplazados porque no podían seguir ejerciendo este derecho. Y así surge SMR como institución, pero atendiendo estas dos causas en particular. Hermana Leti, en el caso de Estados Unidos, ¿cuál ha sido su experiencia misionera con migrantes, en su mayoría indocumentados? Pues es ahorita en estos contextos, con esta administración actual, de verdad estamos en una situación donde los migrantes están siendo el botín político, pero además las víctimas de un sistema totalmente deshumanizado y que ha roto con lo poco que el derecho internacional otorgaba a las personas solicitantes de refugio. Yo estoy en El Paso, Texas, en la diócesis del Paso, Texas, y ahí estamos de manera muy puntual ahorita en este contexto y en este año de gobierno que tiene la administración actual, acompañando de manera directa a los migrantes que están siendo detenidos en las redadas, detenidos y puestos en los centros de detención. No les llaman cárceles, pero en realidad son una cárcel donde las personas ahí permanecen de manera indefinida, porque no hay, por ley se supone que no deben de quedarse más de 90 días en un centro de detención, pero la ley es siempre violentada, y por lo tanto pues hay gente que tiene hasta 5, 6, 7 meses ahí en estos centros de detención sin una claridad de ser respetado el debido proceso y por supuesto, además del debido proceso, el derecho a poder continuar ahorita defendiendo su proceso migratorio, porque hay una presión dentro de los centros de detención, una presión por parte de los agentes del ICE y de la Border Patrol para que la gente decida autodeportarse, y con eso pues rompen y pierden todo el proceso migratorio que ya venían haciendo quienes estaban en un proceso migratorio, ¿no? Además, esta incertidumbre de estar en un centro de detención donde
ven la luz a veces una vez a la semana por 1 hora, donde comen, duermen y hacen la convivencia en la cama porque no hay espacios lúdicos donde ellos puedan tener esparcimiento, al menos en uno de los centros donde nosotros estamos visitando a la gente. Es una constante y una sistémica violación a derechos humanos que están viviendo las personas aquí en esta región y por lo tanto, pues ahí es donde nosotros estamos actuando. Quisiéramos también que nos comparta un poco cómo ve la situación actual de los migrantes en Estados Unidos con las políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump. Al menos tenemos identificadas 32 personas que han muerto en los centros de detención en el 2025 y 6 personas que llevan muertas en el 2026 en manos del ICE, ¿va? En los centros de detención. Quiere decir que son 38 personas en lo que lleva esta administración que han muerto, personas migrantes que han muerto en los centros de detención que estaban bajo la protección del ICE. Esto es muy importante para que la gente se dé cuenta de la situación que pueden estar viviendo las personas dentro de los centros de detención, que puede llegar a la muerte o al homicidio, porque ya hay identificados personas que han muerto como consecuencia del homicidio, de la asfixia que cometen los agentes que están resguardando estos centros de detención. El papel que ha tenido la Iglesia, no sé si recuerdan ustedes que en noviembre los obispos de Estados Unidos emitieron un mensaje especial donde externaban sus preocupaciones, sus lamentos sobre el temor, el terror, la angustia y la ansiedad con la que viven las personas migrantes que están en situación regular e irregular, porque es muy importante que nosotros sepamos que aunque el discurso y la criminalización con la que empezaron las redadas que supuestamente iban a detener personas criminales, eso fue solamente el discurso, porque en la realidad están deteniendo a cualquier persona independientemente de que tenga un estatus migratorio regularizado o no regularizado. Muchas de estas detenciones tienen que ver con acciones raciales y también porque somos latinos. Muchas detenciones van para los latinos. Entonces, pues la Iglesia no se ha callado, tampoco hemos dejado de ser compañeros y compañeras de camino. Creo que ahí ese papel de la Iglesia como madre, como padre, como iglesia que le duelen sus hijos, hemos estado presente acompañando las diversas realidades, tanto en los centros de detención como en la calle, en las manifestaciones. Por supuesto, somos precavidos en la medida que podemos, pero creo que en estos momentos, además de ser prudentes, no podemos dejar de estar al lado de las víctimas, porque las víctimas las han construido, las están persiguiendo y pues están regresando a estos países con muchas dolencias. Hermana Leticia, la actual política migratoria ha logrado polarizar, dividir a la sociedad norteamericana. ¿Cómo abordar el tema del racismo y las ideas que ignoran los aportes culturales que pueden hacer los migrantes, en este caso a la cultura norteamericana? Mira, creo que ahorita en este momento la situación violenta está haciendo una concienciación y despertando sectores que a lo mejor en algún momento estuvieron a favor de la administración actual y votaron por ellos. Yo no sé si ahorita en estos momentos trabajar la racialización y el racismo, la xenofobia, la porofobia se pueda hacer porque estamos atendiendo las emergencias. Sin embargo, creo que todos los discursos, la mentira, toda la historia que construye el gobierno, de verdad está siendo una caja de herramientas para poder hacer un trabajo constructivo con la conciencia de la comunidad americana, pues que el racismo, la porofobia, la xenofobia y todo este clasismo que se vive
ya no da, ya no es necesario en estos momentos, porque ya estamos viendo cómo la comunidad, y no solamente la comunidad de migrantes, sino la comunidad en general, los que vivimos en un barrio, estamos siendo afectados y nos están destruyendo como comunidades pacíficas, pues que intentamos buscar el desarrollo personal y comunitario, y tal vez como una acción posterior vendrá todo un trabajo de concienciación. Pero creo que ahorita, en estos momentos, lo más urgente es la emergencia de la violación y las muertes que están ocurriendo. Era la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, religiosa misionera escalabriniana, nuestra invitada en Poliedro Latinoamericano. Y después de este diálogo enriquecedor y de quedarnos un poco pensando, Luz Marina, en toda esa experiencia que ella ha tenido con los migrantes, mujeres, hombres, familias, y todo lo que hay por hacer en materia de reflexión y acción a favor de ellos, queremos invitarlos a escuchar algo de música. Hoy nuestros invitados son los alfareros, ya toda una institución en la música católica. ¿Qué pasa cuando de pronto las circunstancias hacen que nuestra fe se debilite? Pues así se titula esta canción, Y si estás perdiendo la fe. Escuchemos entonces a los cantautores de Alfareros. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y
parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, lloremos juntos. En el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño la agenda no se detiene, por eso es tiempo de las noticias. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Sí, Paola, en Bogotá fue sede del encuentro hacia una iglesia sinodal en red, al que asistieron 63 referentes pastorales, entre los que habían obispos, religiosas, sacerdotes y laicos de 27 redes y plataformas eclesiales. Fue un evento en el que se buscaba construir un proceso sinodal para fortalecer la articulación, y una de las instituciones presentes es la que se encarga de la pastoral de la calle en Brasil, experiencia que comparte Denise Ferreira de Souza. Bom, os principais desafios, que a gente encontra na pastoral da sobriedade, em termos de pastoral, numa igreja organizada, é a aceitação. É a aceitação desse trabalho que precisa chegar às pessoas que enfrentam esses problemas, e não só as pessoas, mas as famílias. Então é uma situação que vem de muito preconceito, de muita violência ao redor, então as pessoas têm dificuldade de aceitar trabalhar com essas pessoas, Então o nosso desafio é chegar antes, chegar nas crianças, fazendo prevenção com as crianças, na catequese, na escola, na família, na sociedade, fazer prevenção com a juventude, dar oportunidade para a juventude encontrar cultura, encontrar estudo, possibilidade de ter políticas públicas para que a prevenção chegue até essas pessoas, para que não encontre em estado de vulnerabilidade, em uma fase de risco em que elas se encontram. La conversación en el espíritu fue el hilo conductor dentro de la agenda de este encuentro, al que, como nos contaba Luz Marina, asistieron plataformas eclesiales, redes e instituciones que comparten distintas misiones. El padre Francisco de la Rosa, él es el representante de Caritas México y destaca la escucha y el diálogo como una herramienta que ayuda a fortalecer y a consolidar el trabajo en red. Escuchemos. Hemos trabajado durante este encuentro con este camino sinodal, y considero que el elemento fundamental es el diálogo-escucha o escucha-diálogo. Porque las redes, escuchábamos en un compartir hace un momento en el transcurso de la mañana, las redes no son solamente para pescar, no son solamente para unir, sino que sirven también para cuidar, incluso cuando hay necesidad de hacer un brinco, sirven para proteger. El trabajo en redes nos puede ayudar a esto. Las redes escuchándonos, tratando de escucharnos primero el yo, después escucharnos en un tú y después en un nosotros, nos ayuda a descubrir cómo podemos protegernos, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos impulsar el trabajo en red, enriqueciéndonos con los carismas que cada una de las organizaciones que participa tiene. Creo que esa es la más grande riqueza que para mí este camino, este esfuerzo por poner en práctica la sinodalidad con círculos de escucha en el espíritu nos puede dar
para el trabajo en red. El cardenal Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre en Brasil y presidente del CELAN, expresó su cercanía a los participantes y los animó a seguir, porque en su opinión tienen un horizonte muy positivo. Palabras de aliento para personas como Fabián Campos del movimiento Laudato Si, quien comparte algo de su trabajo pastoral desde Ecuador. Las principales líneas de acción se han enmarcado particularmente en unificar la voz de las diferentes instancias eclesiales frente a la crisis socioambiental particular en la región. Una de estas actividades que fue muy clara fue el documento del Sur Global, que fue impulsado por el CELAN, pero también apoyado por las conferencias episcopales continentales de África y de Asia, en el marco de la COP30, en donde se identificó la presencia histórica de la Iglesia y que tuvo un llamado muy, muy fuerte a dejar los combustibles bajo tierra y tener un proceso de transición hacia la justicia climática, ¿no? Y creo que fue muy importante destacar que durante la COP30 el Papa León envió un mensaje en apoyo a este documento. Creo que eso nos muestra justamente qué es la importancia de unirnos para hablar directamente de estas problemáticas. En lo que se viene este 2026, se ha considerado que la temática del agua tiene que ser clave y fundamental. Dentro de esto se destaca, por ejemplo, que el tiempo de la creación del 1 de septiembre al 4 de octubre va a estar dedicado con el lema al agua, y también esto en seguimiento a la cumbre del agua que se dio en Iquitos durante 2025. Creo que la CEILAC durante el 2025 tuvo esta experiencia de tener una secretaría pro tempore con representantes de 3 organizaciones, Iglesias y Minería, REMAM y Movimiento Laudato Si, y hemos hecho esta transición este año a una nueva secretaría pro tempore en la cual están 4 organizaciones que justamente buscan ir construyendo sinodalmente junto a otras este camino y este impulso que se nos viene para este 2026. Tomemos en cuenta que de hecho aquí en Colombia se va a dar el Congreso de Santa Marta en abril, entonces será un momento también clave que debemos seguir trabajando juntos. Sintonía espiritual, reflexiones para el camino. Y en este segmento de Poliedro Latinoamericano estaremos haciendo esa relación entre la vida de todos los días y la Sagrada Escritura. Hermanas y hermanos latinoamericanos y caribeños, estamos entrando en el misterio de la Semana Mayor, la Semana Santa. La Iglesia nos invita no solo a recordar algo que pasó, sino a entrar en el misterio, a mirar, meditar y dejarnos convertir. Porque sin silencio y sin oración, la cruz se queda en un símbolo, pero con contemplación, la cruz se vuelve un púlpito vivo que nos predica misericordia, liberación y salvación. En América Latina y el Caribe sabemos que el Gólgota no es una idea, tiene rostro. Esta es la que migra sin rumbo. En las familias heridas por la violencia, en los jóvenes que cargan soledad, en la tierra maltratada, en los pobres que gritan y nadie les escucha. Por eso, meditar en estos días no es escapar de la realidad, es mirar a Dios para que no nos endurezca el corazón. Y de ahí aparecen las últimas palabras de Jesús, como un camino práctico para vivir la Cuaresma. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, me invita a soltar las cadenas del resentimiento y a elegir un perdón concreto, aunque sea pequeño. Cuando dices, hoy estarás conmigo,
Me enseña a no cerrar la puerta a nadie, a dar una segunda oportunidad, a acompañar sin juzgar. Cuando dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Me llama a cultivar vínculos con nuestra familia, en nuestra comunidad, con los adultos mayores, con los frágiles. Cada uno de nosotros no se puede sentir solo. Cuando clama, ¿por qué me has abandonado? Me da permiso a llevar a Dios a mi noche, sin maquillajes, sin fingir fe perfecta, a no estar solo. Cuando susurra, tengo sed, me despierta una sed mayor, sed de justicia, de verdad, sed de dignidad, sed por los descartados. Cuando afirma, todo está cumplido. Me pregunta qué debo terminar bien, qué debo ordenar, qué debo hacer con amor hacia el frágil. Y cuando entrega, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me enseña a confiar, a soltar el control y a descansar en los brazos del Padre. En esta semana, cada uno de estos días, haz minutos de silencio. 7 minutos frente a una cruz, a esa cruz de Cristo, y proponte una sola pregunta. Señor, ¿qué palabra tuya necesito vivir hoy? Luego, un gesto concreto de perdonar, de llamar a alguien, de servir en silencio, de decir la verdad con caridad, de compartir mi tiempo, de cuidar a otros. Porque la Pascua no se improvisa, se prepara con oración, con verdad y con decisiones pequeñas. Entonces sí, la cruz dejará de ser dolor y se convertirá en el umbral de la resurrección. Cristo resucitado camina contigo y abre camino donde no había aparente salida. Levanta la mirada. Dios sigue haciendo nueva todas las cosas y que esta Pascua sea sencilla y concreta, una Pascua de alegría, de gozo y de esperanza. Feliz Pascua de Resurrección. Aristas, Voces sin Fronteras. Y antes de finalizar nuestro poliedro latinoamericano, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Celan.oficial, en X, antes Twitter, como Celan Web, y por supuesto también puede buscarnos en YouTube como Celan TV. También estamos en TikTok como Celan Oficial. Y por supuesto, no dejen de visitar nuestra página web www.celan.org para estar al día con todas las informaciones de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe. Y así vamos cerrando nuestro poliedro latinoamericano, donde todo está conectado. Nos volveremos a escuchar. Hasta pronto. Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Poliedro Latinoamericano. Todo está conectado.